hablado ya hace varias semanas que estamos tan unidos con Cristo, ¿cierto? Que la visión que tengamos de Cristo entonces es la visión que nosotros tenemos del cristianismo. Y eso es lo que quiere decir Pablo en este capítulo. Pablo nos dice que nuestra vida cristiana está centrada en la persona de Jesucristo. Hemos visto, ¿cierto?, que no necesitamos nada más que Cristo para la salvación, para el crecimiento espiritual. Es lo único que nosotros necesitamos para que nuestra vida esté plena y esté llena, esté dichosa, porque en Él se esconde toda la sabiduría, ¿cierto?, y todo el conocimiento. Entonces nuestra vida cristiana consiste, hermanos, en nuestra unión con Cristo. Cristo nos ha dado una nueva familia, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos una nueva familia, la familia de la fe, porque Cristo nos ha dado esa familia. Nosotros tenemos una familia porque tenemos un Padre Celestial, ¿cierto? Nos ha dado también un nuevo carácter, y no solamente un nuevo carácter, sino un nuevo destino. Antes nosotros íbamos a la condenación y hoy vamos al cielo por Cristo. Entonces, nuestra vida, el centro de nuestra vida, hoy es totalmente distinto. El eje, ¿cierto?, en el cual gira nuestra vida es distinto ahora, ¿cierto?, a diferencia de cuando nosotros no teníamos a Jesús. Hemos cambiado, Dios ha cambiado nuestra vida, hermanos, y nuestra vida hoy debe girar en torno a Cristo. Ojalá Dios pueda impactar nuestros corazones con estos versículos de la palabra de Dios que vamos a explicar a continuación. Primero veremos entonces, hermanos, que la vida del cristiano debe estar gobernada, primero que todo, por la paz de Cristo. Eso lo dice el versículo 15. Amén. Número 1, la vida del cristiano debe estar gobernada por la paz de Cristo. Dice el verso 15, y la paz de Dios, amén, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa en este texto la paz de Cristo? ¿Qué significa en este texto la paz de Cristo? O que nosotros estemos siendo gobernados por la paz de Cristo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos esta frase constantemente, ¿cierto? O Pablo o algún escritor o el mismo Señor Jesucristo hablando acerca de la paz de Cristo, pero se usa de tres maneras diferentes. Y las tres maneras en que se usa están relacionadas. Número 1, nos menciona acerca de la paz de Cristo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Él. Por ejemplo, Romanos 5.1 dice, déjenme leer ese pasaje literal, para no equivocarme. 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se usa la paz, ¿cierto?, en nuestra relación con Dios. Cristo logró la paz. Justificados pues por la fe, ¿cierto?, tenemos paz para con Dios. Entonces logró Cristo la paz de Dios, ¿cierto?, el Padre con nosotros. Él asumió nuestra culpa. Amén. Por Él, por su justicia, nosotros fuimos justificados. Entonces se usa de esa manera en la palabra del Señor. También se usa cuando nosotros experimentamos la paz de Dios en nuestros corazones, ¿cierto? Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo también dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, el saber, hermanos, que Dios lo controla todo y que Él es el dueño de todo, también nos trae paz al corazón. El saber que Dios está en todo lo que pasa, está llevando sus planes, sus propósitos, los está cumpliendo para su gloria y para el bien de nuestras almas. Eso nos va a traer paz. Y de esa paz está hablando esos versículos que le recité, ¿cierto? La paz de Dios que sobrepasa vuestros corazones, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones. Entonces, esa paz la da solamente el Señor. Amén. No es la paz del mundo. Cristo dijo, no os la doy como el mundo la da. Amén. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que nosotros no necesitamos ansiolíticos para disfrutar de esta vida. Amén. No necesitamos pastillas que nos den paz. Nosotros necesitamos a Cristo. Y la paz de Cristo, que gobierna nuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento. Ese guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.
Entonces la Biblia también habla de esa paz. Pero también, y yo creo que es el contexto acá, puedo estar equivocado, pero creo que es el contexto, que la Biblia nos dice que debido a la muerte de Cristo, nosotros venimos a ser parte de una comunidad, de un nuevo pueblo llamado la iglesia. Si ustedes van a Efesios, vayan a Efesios capítulo 2, yo creo que es el contexto porque Pablo aquí está hablando acerca de a la iglesia. Está hablando a la iglesia, a los colosenses, le está diciendo a los colosenses que deben vestirse como escogidos de Dios y le está dando cuál es la vestimenta, ¿cierto?, que debe tener un cristiano. Y sigue el texto hablándole a la iglesia, ¿cierto? Y en relación a la iglesia también habla, ¿cierto?, que a esa iglesia debe gobernarla la paz. Y dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz. Y yo creo que en ese contexto habla de la paz aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Antes, sin Cristo, y a esto creo que se refiere, nosotros como iglesia, ¿cierto?, como el cuerpo de Dios, estábamos enemistados, había enemistad. La Biblia dice que había enemistad entre judíos y samaritanos, ¿cierto? Los judíos hablaban mal de estos hombres, los trataban muy mal, les llamaban perros. Entonces algunos dicen, por ejemplo, cuando ven la historia de Jesús y la mujer sirofenicia, ¿recuerdan? Esta mujer que le dice que los... ¿Ah? ¿Perdón? No. Sirofenicia, sí. Que le dice que los perrillos vienen y comen de la mesa de sus amos. Bueno, Cristo le dice, no, ella le dice, aún los perrillos vienen y comen de la mesa de sus amos, ¿cierto? Ahora sí lo creo. Cristo primero le menciona a los perrillos, ¿cierto? Le dice, no puedo darle el pan de los hijos, darlo a los perrillos, ¿cierto? Echarlo a los perrillos. Y ella le dice, aún los perrillos vienen y comen de la mesa de sus amos. Pero no es que Cristo estaba insultando a esta mujer, estaba suavizando la palabra que usaban los judíos hacia ellos, que le decían perros. Cristo los suaviza, ¿cierto? Con amor le dice perrillos, para hacer la diferencia entre judíos, ¿cierto?, y samaritanos, o judíos y gentiles. ¿Ya? Entonces había enemistad, hermanos, antes de nosotros tener a Cristo, pero Cristo derribó esas enemistades, ¿cierto?, que había entre judíos, samaritanos, judíos, gentiles, ¿cierto?, judíos, griegos, para hacer un solo cuerpo en Cristo llamado la iglesia. Porque Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Es por eso que Cristo toma mucho el ejemplo de los samaritanos para enseñarle siempre a los judíos, ¿cierto? Porque Él hizo paz, porque Él, ¿cierto?, escogió de todas las naciones del mundo y no solamente de los judíos. En cambio, los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Pero Cristo le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, pero de los judíos al mundo. Amén. No solamente para que los judíos se quedaran con esa salvación. Entonces Cristo derribó las enemistades para crear un solo cuerpo en Él llamado la iglesia. Entonces, hermanos, lo que quiere decir Pablo aquí es que la paz que Dios produjo en las relaciones, ¿cierto?, como viene hablando en el contexto de las relaciones, perdonando unos a otros así de la manera que Cristo os perdonó, es la paz que nosotros debemos practicar dentro de la iglesia y la paz que debe gobernar a la iglesia en cuanto a las relaciones. Versículo 15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Se da cuenta que está hablando en el contexto eclesiástico? Independientemente que la paz de Dios debe gobernar en nuestra vida personalmente, pero lo que está diciendo que esa paz que Dios ganó a través de Cristo, ¿cierto?, haciendo de ambos pueblos uno solo, o reconciliando a los que estábamos enemistados con Dios, esa paz que Cristo ganó es la que nosotros debemos practicar dentro de la iglesia y la que debe gobernar, hermanos míos, a la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por esa paz? La palabra gobernar
aquí en este texto, en el verso 15, quiere decir alguien que da su veredicto entre dos competidores. La palabra griega que se usa aquí deriva de una palabra que quiere decir alguien que da su veredicto entre dos competidores. O sea, el que tiene el factor decisivo, el que toma la decisión. Entonces lo que quiere decir Pablo, que en la iglesia, cuando hay riñas, ¿cierto? Cuando hay problemas, cuando hay algo que pueda causar división, la que tiene que tomar la decisión, ¿quién es? La paz. La paz de Dios, que gobierna la iglesia. Amén. La iglesia, la paz tiene el factor decisivo. La paz debe gobernar, ¿cierto? La iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa paz? La paz de Cristo. La paz que ganó Él, ¿cierto? En la cruz. Porque Él es nuestra paz. Entonces, hermanos, la forma de relacionarnos entre hermanos debe ser la que muestre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo Él? La paz. Amén. La paz. Y esa debe ser la forma de relacionarnos. Ahora, esta paz no se refiere a la paz que muchas veces decimos nosotros sentir. Por ejemplo, me he topado mucho últimamente con este tipo de personas que dicen, yo tomo una decisión porque tengo paz en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Hay personas que han dicho, no, yo tengo paz en mi corazón. Pero hay muchas decisiones equivocadas por esa paz que sienten en el corazón. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces nos guiamos por lo que sentimos. No, si siento paz, está correcto. Si no siento paz, no está correcto. Cuidado con eso, hermano. No es la paz que está hablando aquí el texto para tomar decisiones. ¿Entienden? Porque muchas veces las decisiones correctas están lejos de que nos traigan paz, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón quiere otra cosa, quiere la carne, pero la voluntad de Dios está lejos de lo que nuestro corazón quiere. Amén. Entonces muchas decisiones terribles se han tomado por tener paz o por dejarse llevar por la paz del corazón. Siempre que usted vaya a sentir paz por algo, debe ver si esa paz está acorde a la luz de la Biblia. Amén. Si no está acorde a la luz de la Biblia, no importa que usted tenga o no tenga paz. Amén. Usted debe aceptar lo que la Biblia dice. A veces nos dejamos llevar mucho por esa paz interior. Amén. Entonces no está hablando de esa paz este texto, sino de la paz que debe gobernar las relaciones dentro de la iglesia. Amén. En especial aquí en este caso la iglesia a los colosenses. O sea, debe dominar la iglesia lo que promueve la paz, lo que promueve el amor y las buenas obras. Amén. El hacer bien a todos y mayormente, dice la Biblia, a la familia de la fe. Por eso dice el texto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Amén. O sea, hermanos, somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos procurar la paz dentro del cuerpo, la unidad. Amén. Debemos nosotros procurar la paz, porque cuando se procura la paz, ¿cierto? Entonces el cuerpo va a estar sano, va a tener sanidad espiritual. Y nos dice este texto, hermanos, como vimos la semana pasada, que malos entendidos van a haber, problemas van a haber, confusiones van a haber dentro de la iglesia, pero la iglesia debe actuar con la paz de Cristo, debe gobernar, ¿cierto?, la paz de Cristo en los corazones de los creyentes. Entonces, siempre debo preguntarme cuando yo voy a hacer algo, ¿esto que estoy haciendo promueve la paz dentro de la iglesia o va a promover división? Porque si no promueve la paz, está promoviendo división. Amén. Entonces yo debo preguntarme si eso promueve la paz. Miren lo que dice Efesios 4. Versículo 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, hermanos, significa poner, ¿cierto?, el mayor empeño de nuestra parte en procurar, ¿cierto?, la paz y la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si no lo hacemos, nosotros nos vamos a dejar usar por el diablo
para causar división. Algunos cristianos no se dan ni cuenta, hermano, que están siendo usados por el diablo para simplemente causar división. Es lamentable eso. Y piensan que están en lo correcto, haciendo lo correcto, pero lo que están haciendo es dejarse usar por el diablo para causar división. ¿Y cómo usted puede notar eso? Porque lo que usted está haciendo, ¿cierto? Lo que esa persona está haciendo no procura la paz, no busca la paz de Cristo. Amén. Entonces, siempre detrás de las divisiones no se encuentra, hermano, un espíritu de paz. Nota esas personas que están causando la división, no hay paz. No hay, sus acciones no están buscando la paz. Entonces están siendo usados por el diablo para causar división. Y después dice el verso 15 al final, y ser, ¿cierto?, agradecidos. Amén. Y aquí Pablo no es que esté cambiando el tema de lo que viene hablando, sino que sigue hablando lo mismo de antes, ¿cierto? Porque la unidad y la gratitud van relacionadas. Amén. La unidad con la gratitud de la iglesia van relacionadas, van de la mano. Porque si nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros y reconocemos la paciencia que Él ha tenido con nosotros, si nosotros somos agradecidos de eso, nosotros vamos a actuar con nuestros semejantes como Dios ha actuado con nosotros. ¿Se dan cuenta? Si somos agradecidos de Dios por lo que Él ha hecho, por la paciencia que ha tenido, nosotros también vamos a actuar con los demás de esa forma, y eso es la paz de Cristo. Entonces la paz y la unidad y la gratitud van de la mano. Hermano, el enemigo más poderoso de la unidad es la envidia. Amén. El enemigo más poderoso de la unidad es la envidia. Tenemos que saber y tener siempre en nuestra mente que la iglesia es una familia. Nuestra iglesia debe ser una familia, no dos familias. Hay muchas familias representadas, ¿cierto? Pero somos una familia en Cristo. Y eso debemos procurar cada uno. ¿Y qué procura usted hacer con su familia? Buscar la paz. Amén, buscar la paz. Entonces el enemigo más poderoso es la envidia que pueda haber y nacer dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque existe igualdad y desigualdad dentro de la iglesia. ¿Sabía eso? Existe desigualdad e igualdad. Ejemplo, no todos tenemos el mismo nivel económico. Mientras más crezca la iglesia va a haber más diferencias, por ejemplo, de niveles económicos. No todos tenemos la misma educación. No todos tenemos los mismos dones. ¿Se da cuenta? Hay desigualdad en algunas cosas, que no significa que sean malas. A veces nosotros escuchamos la palabra desigualdad y lo vemos como malo. No, hay desigualdad dentro de las iglesias, sociales, educacionales y aún de dones espirituales. Pero ¿sabe que a pesar de esa desigualdad, ¿cierto?, nosotros como creyentes disfrutamos de la misma gracia de Dios? Amén. Tenemos la misma gracia de Dios. Fuimos igualmente perdonados. Fuimos igualmente adoptados. Y tenemos al mismo Salvador y al mismo Espíritu morando en nosotros. Entonces, ¿por qué sentir envidia de mi hermano? Por las cosas externas. Amén. Si tenemos al mismo Dios que nos ha perdonado, ¿cierto?, y nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el mismo destino. ¿Se da cuenta? Mi hermano puede tener más educación que yo, ¿no? ¿Cierto? Puede tener más dinero que yo, ¿no? Pero vamos al mismo lugar. Amén. Tenemos la misma herencia eterna en los cielos. ¿Por qué sentir envidia? Entonces, la envidia, hermanos, es lo que destruye la unidad de la iglesia. No podemos nosotros enfocarnos en los aspectos, ¿cierto?, en que no somos iguales. ¿Sabe por qué? Porque va a brotar amargura en el corazón. Yo no puedo enfocar en que no soy igual a mi hermano, o que él tiene que yo no tengo. Va a nacer amargura, envidia en mi corazón. Cuidado con eso. ¿Y cuál es el antídoto a eso? La gratitud. Ser agradecidos. La iglesia, el corazón del cristiano, hermano, debe ser agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo que usted tiene. Amén. Por lo que usted tiene, por lo que Dios le ha dado. Usted no necesita hoy más, porque Dios le ha dado lo que usted tiene. Entonces, hermano, tenemos un montón de cosas que agradecer. Pero ¿qué pasa? El corazón del hombre, ¿de qué se preocupa? De lo que no tiene. ¿Se da cuenta? Y eso trae amargura, envidias. Y eso causa división. Amén. Eso causa división. Cuidado con eso. ¿Cuán frecuentemente, hermano, usted le ha dado gracias a Dios esta última semana? Por los beneficios que recibe. Por las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces en la última semana le ha dado gracias a Dios por los beneficios que recibe de otras personas?
¿Cuántas veces en la semana le ha dado gracias a Dios por otras personas? Por amigos, familiares, hermanos en Cristo que le han prestado ayuda, ¿cierto? Que le han dado una palabra de aliento, no sé, que han sido importantes en su vida. ¿Cuántas veces la última semana usted le ha dado gracias a Dios por ello? Gratitud, hermano, debe haber en el corazón del cristiano. ¿Cuántas veces le dio gracias a alguien por lo que él hizo? ¿Sabe qué, hermano? La ingratitud genera amargura en el corazón. Normalmente las personas amargadas, ¿cierto?, envidiosas, son aquellas personas que no tienen gratitud en su corazón por lo que Dios les ha dado. Y la gratitud, hermano, es la que promueve la paz y la unidad dentro de la iglesia. Por eso que los cristianos debemos ser agradecidos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se da cuenta, hermano, que esto tiene que ver con Cristo? La paz de Cristo gobernando nuestra vida, porque vivimos vidas centradas en Cristo. Número 2, versículo 16. Nos habla que la vida cristiana debe estar saturada por la palabra de Cristo. No solamente por la paz de Cristo, sino por la palabra de Cristo. Hermano, ¿por qué digo que este texto es cristocéntrico? Porque Pablo se está refiriendo aquí a la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo se refiere a la palabra de Dios? Como la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, dice este texto, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es fascinante, hermano, la mirada cristocéntrica de Pablo, la palabra de Cristo. Y esa palabra de Cristo debe morar abundantemente, ricamente en nosotros los creyentes. Amén. Abundantemente. Y en el contexto está hablando de la iglesia, hermano, como cuerpo. No solamente la palabra de Cristo debe morar personalmente en cada uno de nosotros de manera individual en nuestras casas, ¿cierto? Cuando estamos en comunión con el Señor, cuando leemos la Biblia y meditar en ella cada día, sino que como iglesia, está hablando aquí este texto que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. Amén. Como iglesia. Y obviamente para que more en abundancia como iglesia, primero debe morar abundante y ricamente como individuos. Amén. Como individuos. Y hermano, esto no está hablando simplemente de leer regularmente la Biblia. Espero que aquí todos nosotros lo hagamos todos los días. Eso lo sabe usted, Dios. ¿Cierto? Espero que se haga así. Pero es más que leer la Biblia todos los días. Es más que estar en una iglesia bíblica. Una iglesia donde se predique la Biblia. Es más que eso. Ahora usted dice, no, es que no tengo mucho tiempo para pasar con la Biblia. Hermano, hoy día hay tanta facilidad aún la tecnología. Si usted no puede andar en un lugar con la Biblia en su mano, el celular la puede tener para leerla. Y si no puede leerla porque va corriendo, manejando, la aplicación que yo tengo de la Biblia en mi celular, le puedo apretar play y me la va dictando. Entonces no hay excusa para no leer la Biblia. No hay excusa para no pasar tiempo con la Biblia. Y si no, la voy meditando en mi mente y en mi corazón. Entonces, hermano, lo que Pablo está diciendo así, aquí, que es más que leer la Biblia, es que nosotros debemos estar saturados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Y esto implica meditar la Biblia, aplicar la Biblia, ¿cierto? Que la Biblia esté en todas nuestras decisiones. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En Salmo 1, recuerda, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, su delicia, ¿cierto? Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ¿quién escribió ese salmo? David. David. ¿Y saben quién era David? El rey de Israel. ¿Y saben cuán ocupados estaban los reyes de Israel? Mucho. Muy ocupados. Eran hombres muy ocupados. De hecho, iban a la guerra los reyes. ¿Y sabe lo que dice David? Bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Y sabe lo que hacía David? Meditaba en la palabra día y noche.
Entonces, hermanos, a veces nosotros, yo no entiendo a aquellos cristianos que dejan fuera la palabra de Dios para algunas decisiones. Algunos separan, ¿cierto? La vida eclesiástica, mi vida personal, ¿cierto? Y mis relaciones con otros. No, hermano, la palabra de Cristo debe estar en todo. En toda mi vida, en todas mis decisiones. Es mi guía, es mi lámpara. De hecho, la palabra me va a decir con quién yo debo tener relación y con quién no. Hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría cuando los creyentes, todos los creyentes de esta iglesia, estén saturados con la palabra de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Examine sus conversaciones. Y usted va a saber si usted está saturado de la Biblia o no. O si usted, parte importante de su vida y de sus palabras y de su corazón, es la Biblia, es la palabra de Dios. Hay muchas personas, esto lo dijo un hombre, que él comparaba a muchas personas con el pez que sacó Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús tenía que pagar impuestos? ¿Cierto? ¿Qué le dice a Pedro? Bueno, que fuera a pescar. Pedro sacó un pez, ¿y qué tenía en la boca el pez? ¿Ah? Una moneda, ¿cierto? Para pagar el impuesto que equivalía al impuesto de Cristo y al impuesto de Pedro. Y un hombre dijo que muchas personas se parecen al pez que Pedro sacó. Todo lo que hablan tiene que ver con dinero. Todo lo que hablan tiene que ver con plata. Todo lo que hablan tiene que ver con ganar dinero, con lograr cosas. ¿Sabe qué, hermano? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Amén? De la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo que debe salir de nuestra boca no es dinero, no es recursos, es la palabra de Cristo, hermano. De eso debemos estar saturados. A veces estamos saturados de sueños, de ideas, de proyectos. La palabra de Cristo. Y eso va a guiar todo lo demás. Comienda a Jehová tus obras y los pensamientos serán afirmados. Comienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, este es un versículo que está siendo puesto de lado en muchas iglesias. Es un versículo para la iglesia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos aún cantar, hermanos, con nuestra mente puesta en el Señor Jesucristo. Nos exhortamos en toda sabiduría con los himnos que cantamos al Señor. Mire Colosenses capítulo 1, verso 28. Compare el texto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 1, 28. Mire, dice el verso 26, para que entendamos el contexto. El misterio, Pablo está hablando de su ministerio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y mire lo que dice ahora, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, es la misma palabra que se usa para exhortar, y enseñando a todo hombre, ¿qué dice? En toda sabiduría, exhortándoos, ¿cierto?, unos a otros en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, las palabras que se usan aquí de amonestar, ¿cierto?, y enseñar son las mismas de exhortar y enseñar en Colosenses 3:16. Y Pablo está hablando de su ministerio de la predicación. Es lo que le dije, creo que el domingo pasado, la semana pasada. Los himnos que cantamos tienen la misma meta que la predicación que predicamos. O sea, nosotros predicamos, ¿cierto?, a Cristo, predicamos el Evangelio y exaltamos a Dios mediante la enseñanza, mediante la predicación y mediante lo que cantamos.
Tienen el mismo propósito, predicar de Cristo y exaltar a Dios. Entonces, hermanos, debemos tener el mismo cuidado con lo que cantamos, ¿cierto? Con las letras que cantamos, que con lo que nosotros predicamos en nuestros púlpitos. Debemos tener el mismo cuidado. Debemos ser celosos también en lo que cantamos, ¿cierto? Esto dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que cantamos, hermanos, debe estar en la Biblia. Lo que cantamos debe estar en la Biblia. Como les dije, las congregaciones aprenden más teología, ¿cierto? Buena y mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan, ¿cierto? A veces incluso a los niños le enseñan cantando. ¿Se dan cuenta en los colegios? Porque a veces uno tiene más facilidad de aprender con melodía las cosas, ¿cierto? Y a veces aprendemos más teología, buena y mala, con las canciones, más que con los sermones. ¿Por qué, hermano? Porque la música es un lenguaje. La música alcanza la mente y el corazón. Y a veces los sermones son doctrinalmente correctos, pero carecen, ¿cierto?, de la emoción que la música tiene. Entonces aprendemos más por la música que por los mismos sermones. Entonces, hermano, la música puede ser un tremendo instrumento en las manos del Espíritu Santo, como también una terrible arma en las manos de Satanás. Entonces, hermano, el propósito de nuestros cantos, de los cantos congregacionales, me refiero, no es entretener, sino alabar a Dios. Amén. Amén. Alabar a Dios y edificarnos mutuamente aún a través de los cantos. La edificación del cuerpo de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el modelo a seguir para cumplir, ¿cierto?, los cánticos correctos? Hermano, lo que debemos seguir es el modelo bíblico. Específicamente los salmos eran cantos. Algunos tratan de explicar, ¿cierto?, cuáles son la diferencia entre salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿cierto? Podríamos entrar en discusiones al respecto, hay varias posiciones, pero yo creo personalmente, estoy convencido, que se está refiriendo de tres formas a la misma categoría de los salmos. Los salmos son himnos y los salmos son cánticos espirituales. Cuando dice Salmo número tanto, cántico de David, ¿recuerdan? En otra parte hay una palabra que sale en los salmos que significa de griego en himno. O sea, la traducción griega es himno. Entonces yo creo que se está refiriendo de las tres formas, ¿cierto?, sinónimas a los salmos. No hay explicación porque tratamos de adaptarlo a nosotros. Nosotros tenemos cánticos, tenemos himnos, no podemos adaptar a nuestros tiempos. Entonces, en la iglesia antigua se cantaban los salmos. Pero no significa esto que nosotros debemos cantar solamente los salmos, ¿cierto? Nuestras letras deben ser bíblicas. Y eso debemos procurar, deben tener un contenido bíblico, un contenido que esté basado en la doctrina correcta, e incluso letras de la Biblia como cantamos. Es bueno, ¿cierto? ¿Qué más adoctrinado que tomar una letra bíblica y ponerle música? ¿Cierto? Entonces es bueno. Que una música, hermano, sea pegajosa o que toque nuestras emociones no es suficiente. Hay mucha música que toca las emociones, ¿cierto? Muchos coros que son pegajosos, pero eso no es suficiente. Debemos ser celosos en lo que dicen. Le voy a dar un claro ejemplo. ¿Quién no ha cantado Caminando voy para Canaán? Caminando voy para Canaán, si usted no va, no me impida a mí. Compare ese cántico, hermano, con Te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. ¿Cuánta diferencia hay? En letra, en profundidad, en teología, en Biblia. Si usted analiza ese texto, está basado en Efesios capítulo 1. Entonces, debemos ser exigentes, aún como somos exigentes en los sermones, que no deben ser ligeros, que no deben ser mediocres. Tampoco debemos cantar canciones ligeras y mediocres, porque esas canciones están alabando a Dios. Ambas cumplen el mismo propósito: la gloria de Cristo y evangelizar
Amén. Entonces debemos priorizar, hermano, la verdad que comunica el canto. Ahora, ¿qué pasa con las melodías, con la música? La música también debe ser un vehículo, creo yo, apropiado para la verdad que comunica. Por eso que no va a poner una letra evangelizadora con rock. Imagínense. No es un vehículo adecuado para la verdad que está comunicando. Sí, para hablar de golpes, ¿cierto? Para hablar de otras cosas, o reggaetón, ¿cierto? Es un ritmo adecuado para hablar de obscenidades. Pero no para hablar de la verdad de Dios. La música debe ser correcta también. Por eso que nosotros somos conservadores en cuanto a eso. Y tercero, hermanos, versículo 17. Todo lo que hacemos, debemos hacerlo en el nombre de Cristo. No solo la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones, no solamente la palabra de Cristo debe saturar nuestra vida, sino que todo lo que hacemos debe ser en nombre de Cristo. Vidas centradas en Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y la mejor representación en una palabra de esto es embajador. Embajador. ¿Qué hace un embajador? Es un hombre que está puesto, hermano, para promover su país. Si viene un embajador de un país, él viene en el nombre de su país, ¿cierto? A representar a su país y hacer todo en el nombre de su país. Y nosotros, como embajadores de Cristo, estamos para representar a Cristo en todo. Y la ciudadanía celestial. No es que en algunas cosas, hermano, puedo considerarle y en otras no. Cuidado con eso. A veces cuando nos conviene consideramos a Cristo, ¿cierto? Y cuando no nos conviene mucho, porque sabemos que la decisión va a ir por otro lado, no le consideramos. Hermano, Cristo es Señor. Y es Señor en todo aspecto de nuestra vida. En todo. En todo. En todo Él debe gobernar. Todo debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, hacer todo en el nombre de Jesús no es salir de la casa y decir ya en el nombre de Jesús. No está hablando de un rito, de una palabra ni de una frase. Hacer todo en el nombre de Jesús es reconocer abiertamente que todo es para su gloria, que Él es la fuente de todo bien, que reconocer todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Eso significa hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Considerarle en cada camino de mi vida, en cada área de mi vida, tenerle presente, en cada decisión de mi vida, en cada pensamiento, tener a Cristo reinando en mi corazón. Eso es hacer todo en el nombre de Jesús. No está hablando de un rito, de palabras. Y lo que Pablo quiere decir, hermanos, es que nosotros no actuamos, los cristianos, no actuamos por nuestro propio impulso. Todo lo hacemos analizando si lo que estamos haciendo está glorificando a Dios, es consecuente con nuestra profesión de fe, es consecuente con lo que somos, cristianos, seguidores de Cristo. Todo lo hacemos, o deberíamos hacerlo, en el nombre de Jesús. Guiados por Jesús, porque Él es el centro de mi vida. Entonces, hermanos, cada vez que hagamos algo, preguntémonos si lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios, glorifica a Cristo, es en el nombre de Cristo, es para la gloria de Cristo y no tiene problemas con eso. ¿Usted sabe que está haciendo lo correcto para la gloria de Cristo? ¿O sabe que se está dejando llevar por sus ideas y menospreciando la palabra de Cristo? Aún lo que vestimos, hermano. ¿Se ha preguntado usted cuando se mira al espejo, Señor, este vestido te glorifica? ¿Este chaleco te glorifica? ¿Este pantalón te glorifica? O sea, como estoy vestido, Señor, estoy diciéndole al mundo, estoy mostrando al mundo que vivo para ti, que vivo para tu gloria. Todo, hermano, aún lo más insignificante de nuestra vida, debemos pensar lo que es para la gloria de Dios. Todo lo que hacéis, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Algunos nos malinterpretan diciendo que debemos declarar, ¿cierto? En el nombre del Señor lo hago. En el nombre del Señor que se cumple. Y a veces está
todo lo que estoy haciendo está contrario a la voluntad de Dios. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de vivir una vida centrada en Cristo. Todo hacerlo en el nombre de Él. Admirar a Cristo, querer a Cristo, ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Para su gloria. Entonces, hermano, no es un conjunto de reglas el que nosotros cumplimos. Es un amor sincero. Amén. Un amor obediente hacia Él. Eso es una vida centrada en Jesús. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, la iglesia de Cristo debe vivir una vida eclesiástica, cristocéntrica. Pero para eso cada uno en particular debe vivir una vida centrada en Dios, una vida para la gloria de Dios. Vamos a orar. Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano.